¿Sabías que durante siglos miles de marineros murieron congelados sin que nadie lo notara? No hubo tormenta, no hubo gritos, solo silencio, viento y cuerpos que no despertaron al amanecer. Olvida la imagen romántica de palmeras, calor tropical y aventuras exóticas. Los viajes marítimos de la era de los descubrimientos también atravesaban el infierno helado. El Atlántico Norte, el Cabo de Hornos, los mares del sur de África, regiones donde el frío no era un clima, era un asesino invisible. Imagínalo, dormir empapado sobre madera helada, con la ropa mojada pegada al cuerpo, sin fuego, sin abrigo, sin esperanza, sin luces, sin calor, sin nadie que pudiera ayudarte. Y sabes lo más impactante, sobrevivieron. Sin tecnología, sin manuales, solo con instinto, dolor y coraje. Hoy vamos a revelar cómo lo hicieron. ¿Qué comían? ¿Cómo soportaban las noches? ¿Qué improvisaciones crearon con grasa, trapos y cuerpos humanos? Vamos a descender a las profundidades del sufrimiento silencioso que marcó una era y honrar a quienes escribieron la historia con sus cuerpos temblando de frío. Porque la historia no se cuenta solo con mapas y fechas. Se cuenta con carne, hueso y resistencia, y esta es una de las más crudas jamás contadas. Cuando pensamos en las grandes expediciones de Vasco da Gama, Magallanes o Elcano, lo primero que viene a la mente son playas exóticas, palmeras movidas por la brisa cálida y mares azules llenos de promesas. Pero esa es solo una postal, y completamente incompleta. Buena parte de esos viajes se libró en escenarios muy distintos. Cielos grises, mares negros como tinta, y un viento cortante que parecía tener cuchillas. La travesía no era una postal del Caribe, era un campo de batalla contra el frío. Barcos portugueses, españoles, ingleses y holandeses cruzaban rutas peligrosas como el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, el Atlántico Sur e incluso las gélidas aguas cercanas a Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos. En esas latitudes la naturaleza no se moderaba. El mar no solo era profundo, era implacable. El frío no era un malestar. Era una amenaza constante, húmeda, que entraba por las botas, trepaba por las costuras y se instalaba en los huesos. Las embarcaciones no estaban preparadas. Eran estructuras de madera que crujían bajo la presión del agua salada y los cambios de temperatura. No había aislamiento térmico, ni calefacción, ni espacios cómodos para la tripulación. Muchos marineros pasaban semanas durmiendo al aire libre, sobre cubiertas mojadas, mientras el hielo se formaba en sus ropas durante la noche. Y eso cuando dormían. Porque muchas veces el miedo, el movimiento del barco o la humedad lo impedían. Las noches eran eternas, oscuras, con el silbido del viento como única compañía. La ropa se volvía una prisión de escarcha. Las manos se entumecían, la barba se congelaba al respirar. Imagina abrir los ojos y encontrar la cubierta del barco cubierta por una capa de escarcha, despertar con la piel pegada a la madera congelada, ver a tu compañero inmóvil, sin saber si duerme o ya ha muerto. No eran héroes de bronce. Eran hombres comunes enfrentando una naturaleza salvaje, con nada más que trapos viejos, determinación y la esperanza de llegar vivos al siguiente puerto. Y si alguien no resistía, no había velorio, solo un cuerpo envuelto en tela lanzado al mar. El frío no era parte del viaje, el frío era el enemigo. Vivir en cubierta no era simplemente pasar frío. Era ser parte del barco, de la intemperie, de la sal y el viento. Los marineros no tenían camarotes. Las áreas cerradas eran para capitanes, oficiales o mercancías valiosas. Ellos dormían donde pudieran, sobre barriles, bajo lonas, entre sogas húmedas o colgando de hamacas improvisadas cuando el espacio lo permitía.
El piso era madera, dura, fría, muchas veces empapada con agua salada. El mar no preguntaba si era hora de dormir. El viento soplaba toda la noche y la humedad lo cubría todo. La sal se incrustaba en la ropa, en las manos, en los ojos. Algunos marineros decían que el barco respiraba, porque crujía como si sufriera. Dormir era un acto de resistencia. No había cobijas secas, no había almohadas. Si tenías una manta, estaba mojada. Si tenías una camisa, estaba rota. Muchos usaban lo que encontraban: trapos, sacos, redes viejas. A veces se acurrucaban en grupo, cuerpo contra cuerpo, bajo un solo trozo de lona para conservar el calor. Y aún así, el frío ganaba. No el frío seco de la montaña, sino uno húmedo, pegajoso, que se metía bajo las uñas y no soltaba los huesos. No era raro despertar con la barba congelada, con los dedos rígidos, con la ropa endurecida por la escarcha. Los pies eran los primeros en rendirse, siempre mojados, siempre fríos. Muchos marineros envolvían los pies en trapos, cuero crudo o lo que tuvieran. Algunos dormían sentados abrazando las rodillas, intentando conservar el calor corporal. Otros simplemente cerraban los ojos y rezaban. Y cada mañana era un desafío. Había que moverse, aunque doliera, porque si uno se quedaba quieto, el cuerpo se dormía. Y si se dormía, no siempre despertaba. No era raro encontrar un marinero inmóvil al amanecer, cubierto por hielo, como si solo estuviera descansando. Pero cuando lo tocaban, era tarde. El trabajo no esperaba. Aunque temblaran, aunque tuvieran fiebre o heridas, había que izar velas, limpiar cubierta, mantener el rumbo. El capitán no perdonaba debilidades, porque el mar tampoco lo hacía. Las manos se agrietaban, los labios sangraban, los músculos dolían, y aún así había que reír de vez en cuando. Los marineros cantaban, contaban historias absurdas, se burlaban de la muerte como quien desafía al abismo. Había reglas tácitas. Si alguien tenía una camisa más seca, se compartía. Si alguien tenía fiebre, los demás lo cubrían con sus cuerpos. La supervivencia era colectiva. Nadie salía adelante solo. Y eso era lo único que calentaba más que el ron, el otro. En algunos barcos, los marineros desarrollaban códigos secretos. Golpes en la madera para avisar que alguien estaba enfermo. Silencios prolongados para indicar que no querían hablar de la muerte cercana. Un trozo de pan compartido podía significar gratitud eterna. Otros creían en supersticiones. Dormir con una cuchara de hierro en las manos, o colocar un clavo bajo la lengua antes de dormir, con la esperanza de espantar al frío. Algunos colocaban una vela apagada junto al pecho, como amuleto para despertar con vida. Había incluso quien, sin saber leer ni escribir, tallaba su nombre en el mástil, por si no regresaban. Y en medio de todo eso, la vida continuaba. Se reían, gritaban, juraban. A veces bailaban al ritmo de una canción cantada a capela bajo las estrellas, cuando el viento lo permitía. Algunos hablaban de sus pueblos, de sus madres, de las tabernas que echaban de menos. Y en cada palabra, en cada mirada, en cada broma grosera, había un intento desesperado por recordar que seguían vivos. En cubierta no se dormía, se sobrevivía. Y cada noche, aunque idéntica a la anterior, era una batalla distinta. A veces se ganaba, a veces no. Pero cada mañana los que quedaban sabían que habían vencido una vez más. Y eso, en alta mar, ya era un milagro. Cuando el frío no da tregua, la ropa se convierte en tu última barrera. Pero en los barcos del siglo XV y XVI, esa barrera era casi simbólica. Los marineros no usaban chaquetas térmicas ni botas impermeables. Usaban lo que tuvieran, o lo que pudieran robar, intercambiar o improvisar.
La mayoría vestía ropa de segunda mano, camisas anchas de lino o algodón crudo, pantalones remendados, capas de lana gruesa cuando había suerte. Pero incluso la lana más tosca era oro, porque a diferencia del algodón, la lana seguía aislando el cuerpo incluso mojada. Y en alta mar, estar mojado no era una posibilidad, era la norma. Los marineros aprendieron trucos. Algunos untaban su ropa con grasa animal, manteca, sebo, aceite de pescado. El resultado era asqueroso. La ropa olía mal, se pegaba a la piel y con el tiempo se pudría. Pero creaba una barrera rudimentaria contra el agua y el viento. Y cuando la alternativa era morir congelado, el hedor pasaba a segundo plano. Los gorros eran indispensables. Se perdía muchísimo calor por la cabeza, y lo sabían. Usaban sombreros de cuero, capuchas de lana, o simplemente se envolvían la cabeza con trapos. Algunos usaban incluso retazos de velas viejas o costuras de redes secas para dar algo de forma. Los pies eran otro campo de batalla. Las botas eran escasas, caras y muchas veces reservadas para los oficiales. Los marineros comunes se envolvían los pies con trapos secos, cuero sin curtir o tela enrollada una y otra vez hasta formar una especie de saco térmico improvisado. A veces les colocaban grasa por dentro. Sí, grasa, en los pies. Las manos también necesitaban protección. Cuando había guantes, eran cosidos a mano con restos de tela gruesa. Cuando no, simplemente se envolvían las manos con vendas de lino o tiras de ropa vieja. Todo servía mientras pudiera frenar el avance del frío por unos minutos más. Y luego estaba la técnica más básica pero más efectiva: capas. No importaba si la ropa era fea, rota o hedionda, cuantas más capas mejor. El objetivo era crear pequeñas bolsas de aire caliente entre una prenda y otra. Los marineros a veces se ponían hasta 4 o 5 capas de ropa, una sobre otra, sin importar que apenas pudieran moverse. Pero había un problema. Si la ropa se mojaba, y siempre se mojaba, el peso y la incomodidad aumentaban. Y entonces había que elegir: quedarte con la ropa mojada o quitártela y soportar el frío directo. La ropa seca era un tesoro. Cuando el sol salía, todos colgaban lo que podían al viento, sobre sogas o mástiles. A veces usaban hasta el calor del cuerpo de otro para secar una manga o un calcetín. Y cuando llovía, se perdía todo. No existía el lujo de tener ropa de repuesto. No había baúles con mudas extras. Un marinero tenía lo que llevaba puesto. Y muchas veces eso era todo. A bordo se decía: la ropa caliente es una promesa, no una realidad. Y cada hilo que los cubría era una delgada línea entre la vida y la muerte. El abrigo era un privilegio, pero el ingenio, ese sí era universal. Cuando no había fuego, ni mantas, ni refugio, solo quedaba el cuerpo. El calor humano era la última frontera entre la vida y la muerte en alta mar. Dormir juntos, pegados, en silencio o temblando, era una estrategia de supervivencia, no una elección. Los marineros se acurrucaban en grupos, 4, 5, hasta 6 hombres bajo una lona empapada. No importaban los olores, las heridas abiertas o el espacio reducido. Era eso, o no despertar al amanecer. Sabían que el cuerpo producía calor, y ese calor era oro. Dormían abrazados, compartiendo capas de ropa, tapándose con redes, sacos o incluso restos de velas endurecidas. El cuerpo era refugio, el otro un escudo contra la noche. Pero no siempre bastaba. Ahí entraba el alcohol, vino barato, ron, aguardiente, vinagre con agua. No era por placer, era por necesidad. El calor que provocaba al beberlo era inmediato. Un ardor en el pecho, una falsa sensación de abrigo. Pero esa sensación era peligrosa.
El alcohol dilata los vasos sanguíneos, haciendo que el calor corporal se pierda más rápido. Muchos bebían de más buscando calor y nunca volvían a abrir los ojos. Se dormían sintiéndose en paz y simplemente no despertaban. La muerte era dulce, traicionera, silenciosa. A pesar del riesgo, el alcohol era ritual. Se compartía en pequeñas dosis antes de dormir. Un sorbo, una mirada cómplice, una promesa de resistir. En algunos barcos se asignaban raciones mínimas. En otros todo dependía del botín o del humor del capitán. También usaban otras técnicas. Hervían agua y la mezclaban con vinagre o vino. Luego bebían a sorbos, despacio, estirando el calor hasta la última gota. Algunos guardaban porciones calientes bajo la ropa, junto al pecho, para que sirvieran como calefacción corporal durante la noche. En días buenos, el calor de una sopa se convertía en amuleto. No solo alimentaba, calentaba el alma, renovaba la voluntad. También recurrían a trucos simples, masticar clavo de olor o jengibre para activar la circulación, masajear las piernas, moverse en círculos antes de dormir. Y claro, estaba la fe. Muchos dormían con una cuchara de hierro en la mano, convencidos de que atraía el calor del barco. Otros daban 3 pasos hacia atrás antes de acostarse, como si engañaran a la muerte. Era una combinación de instinto, superstición y pura desesperación. Pero muchas veces funcionaba. Algunos incluso diseñaban pequeñas bolsas rellenas de trapos, calentadas brevemente al sol o cerca del fogón cuando era posible, y las usaban como almohadas térmicas. Otros guardaban piedras calientes bajo la ropa si es que las encontraban en puerto. Cada barco tenía sus trucos, sus mitos, sus pequeñas fórmulas. Lo que funcionaba para unos era sagrado para otros. En medio del frío absoluto, cada sorbo compartido, cada cuerpo cercano, cada minuto despierto era un acto de resistencia. No era solo física, era emocional, porque cuando el frío quería llevarse a alguien, primero le quitaba la esperanza. Comer era una necesidad, pero en alta mar, con frío, comer bien era casi un milagro. No había cocinas como las conocemos, ni fogones modernos, ni estufas seguras. Todo fuego era peligro, porque el fuego, en un barco de madera, podía ser la diferencia entre vivir o arder. Las únicas llamas permitidas estaban confinadas a pequeños fogones, muchas veces hechos con ladrillos sueltos, piedra o hierro. Se colocaban lejos del mástil, casi siempre en la popa o en algún rincón alejado. Y si había tormenta o viento fuerte, ni siquiera eso se encendía. Eso significaba que la mayoría de las comidas eran frías, y frías no por gusto, sino por obligación. El menú era limitado: galletas duras como piedras llamadas hardtack, carne salada o seca de res, cerdo o pescado, legumbres secas, queso curado, vino aguado, agua turbia. Todo repetitivo, duro y muchas veces con moho. La galleta naval podía romper dientes. Era literalmente una piedra comestible. Los marineros la remojaban en vino o caldo para poder masticarla. La carne, por su parte, estaba tan salada que a veces debía hervirse 2 o 3 veces para quitarle algo del sodio. Pero claro, hervir agua requería fuego. Y el fuego, como vimos, no siempre estaba disponible. Los días en que se podía cocinar eran celebrados como si fuera fiesta. Una sopa caliente podía cambiar el humor de toda la tripulación. No era solo alimento, era abrigo líquido. Una cucharada de algo tibio podía calentar más que cualquier manta. En los mejores días se preparaban guisos simples. Agua de mar, sí, a veces la usaban. Carne seca, garbanzos o frijoles. También papillas de avena o harina cuando quedaba algo de grano. Siempre caliente, siempre en porciones pequeñas, siempre como un tesoro. Había también improvisaciones.
Algunos marineros hervían huesos viejos una y otra vez para extraer algo de sabor. Otros guardaban su porción de la mañana dentro de la camisa, junto al pecho, para tener algo tibio más tarde. Un trago caliente por la noche podía significar la diferencia entre dormir o congelarse. La cocina a bordo también era un punto de conflicto. No todos comían lo mismo. Los oficiales tenían acceso a mejores raciones, los marineros lo que quedaba, y si escaseaba, empezaban las tensiones. En algunos casos extremos, cuando las provisiones se agotaban, se recurría a lo que hubiera: cuero hervido, pescado crudo, gaviotas, ratas. Todo lo que pudiera masticarse, se comía. Todo lo que pudiera hervirse, se hervía. Y había días peores, días en los que solo quedaba vinagre con agua, días donde se repartía un solo pedazo de pan entre 5 hombres. En esos momentos, una comida caliente no solo nutría el cuerpo, alimentaba la esperanza. La falta de calor no solo afectaba al cuerpo, afectaba al espíritu. Una comida caliente no era lujo, era medicina. Había creencias. Algunos pensaban que un caldo bebido en silencio curaba la fiebre. Otros creían que bendecir la olla traía buen clima. Y muchos rezaban mientras cocinaban, no por sabor, sino por sobrevivencia. Comer en alta mar era rutina, pero comer caliente era una bendición. Una cucharada tibia podía significar un día más de vida. El frío no solo congelaba el cuerpo, lo debilitaba, lo rompía, lo abría por dentro. Y en ese estado, todo entraba: fiebre, infección, desesperación. Uno de los enemigos más temidos era la neumonía, enfermedad silenciosa, sin cura ni tratamiento. Bastaba una noche con la ropa mojada, un día sin comida caliente, y el cuerpo cedía. El pecho se llenaba de líquido. Respirar dolía. Hablar era imposible. Y en cuestión de horas, el marinero quedaba inmóvil. La gangrena era otra amenaza constante. Los dedos de las manos, los pies, las orejas, negros, rígidos, sin circulación. Una herida mal cuidada podía convertirse en sentencia de muerte. Y en medio del mar no había médicos, solo improvisación y dolor. El escorbuto causado por la falta de vitamina C hacía que las encías sangraran, los dientes se cayeran y las heridas no sanaran. Era tan común que muchos marineros lo aceptaban como parte del viaje. El dolor en las articulaciones, los hematomas espontáneos, eran signos de un cuerpo que se descomponía en vida. Pero lo más temido no tenía nombre claro: el fiebrón. Fiebre alta, dolor en los huesos, confusión, alucinaciones. Algunos decían que era maldición del mar, otros que era castigo divino. Lo cierto es que cuando alguien lo contraía, todo el barco lo sabía y se preparaba para despedirse. Y entonces llegaba la muerte, no con gritos, no con tragedia, con silencio. Los marineros morían en la oscuridad entre barriles cubiertos de escarcha, dormidos, solos, invisibles, y el ritual era breve. El cuerpo se envolvía en tela o en un saco, a veces con una piedra, para que se hundiera. No había ataúdes, no había tierra, solo un momento de silencio, y el sonido del agua cuando el cuerpo caía al mar. En algunas tripulaciones se murmuraba una oración, en otras, ni eso, solo una mirada rápida al mar, y a seguir. La muerte en el mar era común, pero eso no la hacía menos dura. Cada pérdida dejaba un hueco, y sin embargo el viaje continuaba. No había espacio para el duelo. Había que seguir izando velas, limpiando cubiertas, sobreviviendo. Algunos capitanes veían las muertes como parte del costo. Un cuerpo más, un hombre menos. Y al llegar al siguiente puerto, se reclutaban más hombres. Nadie preguntaba por los que no regresaban, pero los compañeros sí recordaban. A veces tallaban una inicial en la madera del mástil.
o escondían un objeto del fallecido como recuerdo, pequeños gestos contra el olvido. Algunos incluso guardaban una parte de la ropa del difunto, como si eso evitara que el alma se perdiera en el mar. El frío no tenía rostro, no hablaba, no se veía, pero mataba, y lo hacía con una paciencia brutal. No necesitaba una tormenta, solo tiempo. Por eso, cada noche que pasaba, cada día que amanecía, era una victoria. No para contarse con orgullo, sino para no olvidar que estar vivo no era garantía, era privilegio. No todos murieron. Algunos regresaron, con las manos agrietadas, la piel quemada por el viento y el alma rota en pedazos, pero vivos. Y eso los convertía en leyenda silenciosa. Los sobrevivientes no volvían iguales. Muchos no hablaban de lo que vivieron. Otros se perdían en tabernas, entre bebidas y pesadillas. Algunos jamás volvieron a subir a un barco. Pero todos, absolutamente todos, llevaban en el cuerpo la marca del océano. Cicatrices visibles e invisibles. Un cambio en la mirada. Una memoria grabada en noches heladas y cuerpos que dejaron de moverse junto a ellos. Fueron ellos, no los capitanes, no los nobles, quienes abrieron las rutas del mundo moderno. Ellos, con su sufrimiento, trazaron las venas de la globalización. Cada expedición exitosa fue escrita con cuerpos agotados, pies congelados y corazones que no se rendían. Y lo hicieron sin mapas perfectos, sin tecnología, sin gloria asegurada. Solo con improvisación, instinto, camaradería y una resistencia que no se enseñaba, se aprendía viviendo. Muchos de esos hombres no dejaron nombre. No hay estatuas en su honor. No figuran en los libros de historia. Pero fueron ellos quienes, con harapos, hambre y temblores, cambiaron el rumbo del planeta. Algunos diarios de bordo los mencionan brevemente. Perdimos a 2 hombres esta noche. Noche helada. Un marinero no despertó. Y nada más, pero su legado es real. Cada puerto conectado, cada mapa trazado, cada ruta abierta por mar lleva su huella. Sobrevivieron no porque eran fuertes, sino porque no tenían otra opción. Porque se tenían los unos a los otros y porque sabían que rendirse allá en medio del océano no era una opción. En algunos casos, los sobrevivientes se convertían en guías para otros. Transmitían consejos, advertencias, técnicas. Su experiencia salvaba nuevas vidas, y en ese acto silencioso también dejaban huella. Hoy tenemos calefacción, ropa térmica, GPS, medicina. Ellos tenían solo su cuerpo, y el uno al otro. Por eso recordarlos importa, porque su historia no está hecha solo de frío, también de valentía silenciosa. Durante siglos, el frío fue más que una temperatura. Fue un verdugo silencioso, una sombra constante en la cubierta de cada nao y carabela. No distinguía entre joven o viejo, entre valiente o temeroso. Solo esperaba y actuaba. Y sin embargo, a pesar de todo, hubo quienes resistieron. Quienes cruzaron océanos enteros envueltos en trapos, durmiendo sobre madera mojada, calentando el alma con una sopa o un sorbo de ron. Hombres que con cada noche sobrevivida trazaron rutas, conectaron mundos y transformaron el destino del planeta. No eran héroes de bronce, no tenían apellidos ilustres ni cargos nobles, pero fueron ellos, los anónimos del mar, quienes escribieron con su cuerpo una historia de expansión, dolor y descubrimiento. Hoy nos protegemos del frío con chaquetas térmicas, calefacción, edredones de plumas. Tenemos tecnología, medicina, mapas digitales, pero cada ruta comercial, cada puerto abierto, cada conexión global, comenzó con un hombre temblando en la cubierta de un barco. Es fácil olvidar, es fácil romantizar la historia, pero basta mirar detrás de los nombres gloriosos
y lo que se encuentra es carne, hueso, miedo, barro y coraje. Recordarlos no es mirar al pasado, es entender el precio del presente. Detrás de cada mapa antiguo hay un cadáver olvidado. Detrás de cada puerto moderno, una historia que nadie contó. Detrás de cada descubrimiento, un cuerpo que resistió más allá de sus fuerzas. La historia no se mide solo en fechas. Se mide en noches sin dormir, en dedos congelados, en miradas perdidas hacia el horizonte. Y aunque nadie lo celebró, su legado permanece. Este canal existe para eso, para rescatar las voces que el viento del mar casi se llevó. Si este video te hizo ver los bastidores de la historia con otros ojos, deja tu like aquí abajo. Eso calienta el canal más que cualquier chimenea y ayuda a que estas historias no se pierdan en el olvido. Compártelo con alguien curioso, con alguien que ama lo que no aparece en los libros. Y suscríbete, porque la marea de la historia todavía guarda secretos y nosotros vamos a contarlos. Gracias por embarcar con nosotros. Hasta el próximo viaje.